Historia de las doctrinas económicas. 10. 3. Los fundadores de la economía. 6. Los fisiócratas. En el siglo XVIII se desarrolló en Francia el cuerpo de teoría económica al que se conoce con el nombre de fisiocracia. Aunque se basa en una experiencia diferente y adopta una forma distinta, sus efectos sobre el desenvolvimiento del pensamiento económico fueron muy semejantes a los de los economistas ingleses estudiados. Ambas aportaciones fueron unidas en un solo sistema por Adam Smith. Con los fisiócratas entramos en la era de escuelas y sistemas del pensamiento económico, y no es sorprendente hallar que han sido objeto de numerosísimos estudios. Es poco probable que un investigador de nuestros días pueda descubrir algún aspecto de sus enseñanzas hasta ahora desconocido, o añadir algo importante a lo que ya se ha dicho sobre cada punto particular de su sistema. Lo que ahora tenemos que hacer es ofrecer un breve resumen de dicho sistema y valorar su importancia. Ha habido cierta confusión respecto de las cualidades esenciales del pensamiento fisiocrático. Adam Smith criticó su gran interés por la agricultura, y aún hoy mismo se desprecia los méritos de los fisiócratas por esa consideración. Además, muchas veces se expone erróneamente la relación que hay entre la filosofía política general de Quesnay y de Turgot y sus ideas específicamente económicas. La creencia en el orden natural, característica de su filosofía, o no se pone en relación con su análisis de la producción y la circulación de la riqueza, o se la considera como el principio fundamental sobre el cual se constituyeron sus doctrinas económicas. Solo en tiempos recientes se ha sugerido que la fisiocracia fuera una racionalización de ciertos objetivos específicos, y cualquiera que sea el grado de verdad que pueda haber en las explicaciones psicológicas o sociológicas de esta clase, no cabe duda que la fisiología política de los fisiócratas fue el desarrollo lógico y natural de sus ideas económicas. Los fisiócratas comparten con los economistas ingleses preclásicos más avanzados, tales como Petty y Cantillon, el mérito de haber descartado definitivamente la creencia mercantilista de que la riqueza y su aumento se deben al comercio. Llevaron a la esfera de la producción el poder de creación de la riqueza y del excedente susceptible de acumulación. El punto central de su análisis era la búsqueda de este excedente, o sea, el célebre producto neto, después de descubrir su origen de una manera que constituía un avance respecto de los mercantilistas ingleses. Llevaron a cabo en la tabla económica de Quesnay el análisis de su circulación entre las diferentes clases de la sociedad. El punto de partida es la división del trabajo en dos categorías, uno productivo y otro estéril. El primero consiste únicamente en el trabajo capaz de crear un excedente, es decir, algo que excede a la riqueza que consume para poder producir. Cualquier otro trabajo es estéril. Esta división se encuentra en todo el sistema clásico, y la determinación de lo que constituía trabajo productivo fue uno de los asuntos más importantes estudiados por Smith y Ricardo. Los fisiócratas trataron de descubrir la forma concreta del trabajo productivo. No tenían una idea clara de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, y pensaban en el excedente en términos de las diferencias entre los valores de uso que se habían consumido y los que se habían producido. El producto neto no era un excedente de riqueza social en abstracto, valor de cambio, sino de riqueza material concreta de bienes útiles. Fue este punto de vista tecnológico el que llevó a los fisiócratas a señalar una rama particular de la producción como la única realmente productiva. En la agricultura es donde se ve más fácilmente la diferencia entre los bienes producidos y los bienes consumidos. En ella, la cantidad de alimentos que el trabajador consume, más lo que se usa como semilla, es, como término medio, menos que la cantidad de producto que se obtiene de la tierra. Es la forma más sencilla y más manifiesta de excedente. Smith y Ricardo
pudieron demostrar la aparición de un excedente en la industria, pero aquí el proceso se complicaba por el cambio y, en consecuencia, por el problema del valor de cambio. Los fisiócratas se limitaron a la agricultura y así ignoraron por completo el problema del valor de cambio. Al adoptar esta actitud, los fisiócratas no pudieron realizar un análisis de las circunstancias que hacen posible la creación de un excedente tan penetrante como hubieran podido hacerlo en otro caso. Evidentemente, el producto excedente solo aparece en determinada etapa del desarrollo humano, es decir, cuando los seres humanos pueden arrancarle a la naturaleza algo más de lo que necesitan para subsistir. Pero si Stewart había querido demostrar no solo el origen del excedente agrícola, sino también el desarrollo de la industria a base de él, los fisiócratas no fueron tan lejos. Comprendieron que el número de quienes se dedicaban a la industria y el comercio dependía, en definitiva, de la cantidad de subsistencias que los que trabajaban la tierra pudieran obtener por encima de sus propias necesidades. En otras palabras, comprendieron que el grado de productividad del trabajo que hace posible un excedente había hecho su primera aparición en la agricultura. Pero como no llevaron su análisis a otras esferas de producción, consideraron ese excedente como un don atribuible, no a la productividad del trabajo, sino a la de la naturaleza. Sin embargo, esta misma limitación implica un progreso. Señala a los fisiócratas como la primera escuela de pensadores economistas que emplearon consecuentemente los métodos científicos de aislamiento y abstracción, aunque no se dieron cuenta ellos mismos de esta aportación que estaban haciendo los métodos de análisis económico. Y como veremos, consiguieron superar sus propias limitaciones al estudiar el proceso de la circulación. Sobre los cimientos que ellos echaron, los economistas posteriores pudieron levantar sus teorías, principalmente Smith y Ricardo, quienes usaron reflexivamente como instrumento analítico lo que en manos de los fisiócratas había sido todo el contenido de su examen. El análisis de la circulación del producto neto entre las diferentes clases sociales es la parte más espectacular de la doctrina fisiocrática. El ensayo de condensar todo el proceso de la circulación en la forma simplificada de un cuadro es uno de los primeros ejemplos de aplicación rigurosa de los métodos científicos a los fenómenos económicos. Los pensadores más penetrantes de la época reconocieron inmediatamente el genio que había inspirado la tabla económica de Quesnay, editado por primera vez en 1758 y discutido y popularizado por gran número de economistas. Muchos lo consideraron como la obra más profunda del pensamiento económico hasta aquella fecha, y Mirabeau padre llegó hasta calificarlo de una de las invenciones humanas más importantes al lado de la escritura y el dinero. La tabla ha sido a menudo mal comprendida y todavía se le considera a veces como una pura curiosidad literaria, pero dadas las bases del sistema fisiocrático y el método de abstracción que Quesnay empleó, es perfectamente sencillo y lógico. La tabla se basa en la existencia de una estructura social determinada, cuyas implicaciones estudiaremos más adelante. La tierra la poseen los terratenientes, pero la cultivan los agricultores que la tienen en arriendo, los cuales son así la clase verdaderamente productora. El producto neto que ellos crean tiene que servir no solo para la satisfacción de sus propias necesidades por encima de su subsistencia, sino también de las necesidades de los propietarios de la tierra, incluyendo al rey, la iglesia, los empleados públicos y todos los demás que dependen de los ingresos de los terratenientes y de las de la clase estéril, artesanos, comerciantes, etc. La tabla se propone demostrar dos cosas. Primera, la manera en que el producto neto circula entre las tres clases, y segunda, cómo se produce todos los años. Ignora la circulación dentro de cada clase y supone precios y reproducción constantes todos los años a partir del mismo producto neto. Una exposición muy simplificada del análisis contenido en la tabla de Quesnay sería la siguiente. Empezamos con un producto bruto anual de 5.000 millones de libras.
De estas deducimos inmediatamente 2.000 millones en especie por concepto de gastos necesarios para la reproducción, alimento del agricultor, semilla, etc. El producto neto es de 3.000 millones, de los cuales suponemos que 2.000 consisten en alimentos y 1.000 en materias primas para la manufactura. Además de este producto neto en especie, los agricultores poseen también la cantidad total del dinero de la nación, digamos 2.000 millones. Las fases subsiguientes del proceso de la circulación revelarán cómo han obtenido ese dinero. Los propietarios no tienen nada, pero sí una renta por cobrar a los agricultores por una cantidad de hasta 2.000 millones de libras. La clase estéril tiene bienes manufacturados en el periodo anterior con un valor de 2.000 millones de libras. Ahora bien, los agricultores pagan a los propietarios sus 2.000 millones de libras por concepto de rentas. Los propietarios compran a los agricultores alimentos por valor de 1.000 millones y recuperan así la mitad del dinero que habían pagado. Después, los propietarios gastan la segunda mitad de sus ingresos por concepto de rentas en comprar bienes manufacturados a la clase estéril, que gasta el dinero así recibido en comprar alimentos a los agricultores. Los agricultores, a su vez, gastan 1.000 millones de libras en comprar bienes manufacturados a la clase estéril, la cual vuelve a gastar el dinero en materias primas. El proceso está ahora completo. Los agricultores han conservado 2.000 millones de libras en dinero, que les servirán para poner otra vez en marcha todo el proceso en el periodo siguiente. La parte de alimentos del producto neto ha ido a los propietarios y a la clase estéril, y la parte de materias primas solamente a la última. Los artículos manufacturados originalmente poseídos por la clase estéril se han dividido entre los propietarios y los agricultores, y la clase estéril, a su vez, tiene 1.000 millones de libras en alimentos y la misma cantidad en materias primas, que se combinan a fin de crear para el periodo siguiente bienes manufacturados por valor de 2.000 millones. El análisis de la tabla económica del propio Kesnay y más aún, el sumario que de él acabamos de hacer es una exposición muy simplificada del proceso de circulación y reproducción, pero dentro de sus límites es consistente y lúcido. No se aparta nunca de su postulado fundamental, es decir, que solo la agricultura puede producir un excedente y muestra cómo se distribuye ese excedente. Parte de este, en la tabla, los 1.000 millones de libras que los agricultores gastan en artículos manufacturados, lo conservan los agricultores, y la otra parte va a los propietarios y a la clase estéril. Poco más adelante estudiaremos la importancia de la parte que se apropian los agricultores. En cuanto a la clase estéril, tiene participación en el producto excedente simplemente porque es servidora de los productores y de los propietarios. Por sí misma no puede crear ningún valor. No hace más que transformar el valor creado por la agricultura en bienes manufacturados, que se consumen además de los artículos de primera necesidad. Aunque la tabla opera con cantidades de dinero y con compras y ventas, en realidad no se ocupa del proceso del cambio. Su esencia, por detrás de la forma monetaria, la constituye la circulación en especie, y su interés principal se centra en la distribución y reproducción de los valores de uso del producto neto. Los fisiócratas iniciaron un movimiento de ideas que fue estímulo poderoso para el desarrollo de una teoría del valor y de la plusvalía como productos del trabajo, que, sin embargo, no desarrollaron ellos mismos. La atención que dedicaron al problema del cambio y del precio produjo resultados de un carácter por completo diferentes. Así, mientras una de sus aportaciones encontró su continuación en Smith y Ricardo y en una forma tergiversada en Marx, la otra conduce a las teorías del valor como producto de la oferta y la demanda y como producto de la utilidad. Kesnay mismo, fundador de la escuela, no trató el problema del valor de un modo sistemático. Sostuvo una teoría del precio basada en el costo de producción, en lo que respecta a los artículos manufacturados. Ya hemos visto que creía a la manufactura incapaz de crear valores nuevos. Lo único que hacía era sumar valores ya existentes.
Cuando se cambian artículos manufacturados, decía, de acuerdo con su teoría del producto neto, únicamente se cambian cosas equivalentes. Del valor no pueden hacer ninguna ganancia. Perdón, del cambio no pueden hacer ninguna ganancia o excedente de valor. El precio natural de los artículos manufacturados se explicaba por muchos otros precios, los de los gastos de los productores y de los comerciantes que los llevan al mercado. Al mismo tiempo, la competencia entre compradores y vendedores fijaría la cantidad exacta de los gastos en que incurrirían los productores. La competencia era un factor muy importante en la explicación del precio. Lo fijaba independientemente de los compradores y los vendedores, aunque estos fuesen movidos por su interés personal y tratasen de comprar barato o de vender caro. Las mutuas relaciones entre sus actos les obligaban a sacrificar parte de sus intereses. Ninguno podía actuar completamente a su voluntad. Sin embargo, el papel de la competencia tenía su desarrollo completo en relación con los factores subjetivos que actuaban en las mentes de compradores y vendedores. La importancia que se concedió a la competencia como determinante del precio iba dirigida a resolver el problema que nace de la consideración de las estimaciones de compradores y vendedores. Kesnay admitía que las valuaciones de los individuos tenían alguna relación con el cambio, proporcionaban el motivo de este, pero no influían en las condiciones en que se realizaban. Estas las fijaba una especie de estimación o valuación general independiente de las valuaciones de las partes individuales. Turgot fue el más maduro y políticamente el más importante de los fisiócratas. Fue aún más lejos al introducir cierto dualismo en la teoría del valor y del precio. No se apartó del principio fisiocrático principal. No se apartó del principio fisiocrático principal, según el cual solo el trabajo agrícola puede crear un excedente. Pero en uno de sus escritos, por lo menos, concedió un lugar importante a los elementos subjetivos en la determinación del valor de cambio. Hizo una lista de los diferentes factores que un individuo tiene en cuenta al formarse un juicio sobre determinado bien. La capacidad de dicho bien para satisfacer una necesidad, la facilidad con que se le podía conseguir, su escasez y otras consideraciones formaban en conjunto lo que él llamaba el valor estimativo de un bien, del cual se derivaba su valor de cambio. A este último lo llamaba Turgot el valor apreciativo y decía que estaba determinado por el promedio de los valores estimativos de las partes que intervenían en el cambio. Turgot estableció un vínculo un tanto flojo entre esta teoría del valor de cambio y la de la función del trabajo, pues decía que un individuo aplicaría parte de su trabajo a obtener los artículos que necesitaba de acuerdo con su valuación de ellos. Por otra parte, esta valuación era, de por sí, el cálculo que hace para sí mismo de la parte de trabajo y de tiempo que puede emplear en la búsqueda del objeto valuado. Esto parece un razonamiento circular, pero tiene cierto parecido con la relación entre la evaluación subjetiva y el costo de producción que desarrolló más tarde la escuela subjetivista en la teoría del costo de oportunidad. Las inconsecuencias manifestadas en la explicación del valor dada por los fisiócratas se debieron a que, si bien hacían del trabajo el único creador del excedente, cuya fuente era la naturaleza, consideraron el valor en este respecto solo como valor de uso, y así cuando tuvieron que examinar el cambio, se vieron obligados a adoptar una explicación diferente. La teoría del valor de cambio, sin embargo, no era la parte más importante del sistema fisiocrático. Su filosofía política y sus preceptos de política práctica los derivaron los fisiócratas del concepto de producto neto. Puesto que la agricultura era la única que producía un excedente, las medidas mercantilistas de Colbert dirigidas a fomentar la industria eran inútiles y contra ellas lanzaron los fisiócratas su grito de guerra de dejad hacer, dejad pasar. La industria no creaba valores, solo los transformaba, y ninguna reglamentación de ese proceso de transformación
podía añadir nada a la riqueza de la comunidad. Por el contrario, lo único probable es que lo hiciese más engorroso y menos económico. Por consiguiente, debía desaparecer la intervención en todas sus formas. En el campo de la tributación, que es el instrumento más poderoso del intervencionismo estatal, había que hacer lo mismo. La industria y el comercio debían quedar libres de toda contribución. La única rama de la producción a la que en justicia debía imponérsele contribuciones era la que creaba valor, es decir, la agricultura. Imponer contribuciones a la industria era imponerlas a la tierra de un modo indirecto y por tanto antieconómico. La máxima financiera de los fisiócratas era un impuesto único sobre la tierra. Estas opiniones estaban incorporadas en un sistema complicado al cual se dedicaron muchos libros. El propio Quesnay escribió una de las principales exposiciones del mismo. El concepto principal de ese sistema era el del orden natural. Según los fisiócratas, la sociedad humana se regía por leyes naturales, pero no podían nunca ser modificadas por las leyes positivas del Estado. Dichas leyes, establecidas por una providencia bondadosa para el bien de la humanidad, estaban tan claramente manifiestas que bastaba un poco de reflexión para descubrirlas. Quesnay parece haber pensado que no bastaba la reflexión, pues proponía que se enseñase el orden natural, ocupando posiblemente su tabla un lugar importante en esa enseñanza. Los aspectos esenciales del orden natural eran el derecho a disfrutar de los beneficios de la propiedad, el derecho a trabajar y el derecho a la libertad, compatible con la libertad de los demás a perseguir su interés personal. El orden natural fue una anticipación del utilitarismo en una época en que las circunstancias económicas y políticas no estaban aún maduras para él. Este hecho explica las contradicciones del sistema fisiocrático en sí mismo y de las conclusiones teóricas y prácticas que de él se sacaron. La actitud fisiocrática hacia la tierra tiene un aire casi feudal, reforzado por su apasionada defensa de la propiedad territorial. Pero como se consideraba la tierra como la única fuente de riqueza, la conclusión práctica era contraria al interés de los terratenientes. El impuesto único, esto, aunado a la política no intervencionista con que estaba relacionado, llegó a ser una ayuda poderosa para el desarrollo de la industria, aunque los fisiócratas mismos no lo concibieron con ese propósito. Aún en la cuestión de la propiedad, podía volverse contra sus propias creencias políticas el análisis que hicieron los fisiócratas. Muchos de sus partidarios veían en ellos únicamente a los defensores del feudalismo. Sus opiniones sobre la propiedad de la tierra y su frecuente defensa de un despotismo ilustrado los hicieron caros a quienes libraban una última batalla a favor del feudalismo. Pero cuando emprendieron el estudio de los problemas económicos, los fisiócratas se vieron ya obligados a considerarlos bajo una óptica capitalista. Para ellos, el propietario de la tierra se había convertido ya en capitalista que empleaba trabajadores. Esa evolución se ve particularmente clara en los escritos de Turgot, que, en consecuencia, se anticipaba a la subsiguiente evolución de la industria capitalista. Empezó por el estudio del producto neto en su forma más primitiva. En un examen que recuerda mucho a Stewart, demostró que el excedente creado por el cultivador del suelo era el único fondo del que podían obtener una subsistencia los demás miembros de la sociedad. Una vez que el agricultor había producido el excedente, podía realizarlo comprando el trabajo de otros. Los que trabajaban en la industria se convirtieron en asalariados del agricultor. Llegó un momento, prosigue Turgot, en que el cultivador propietario deja de ser el único interesado en la apropiación del producto neto. Los propietarios se diferencian de los agricultores cuando toda la tierra disponible ha pasado a ser de propiedad privada. Los que no poseen tierras se convierten en trabajadores asalariados, ya como stipendios de la industria, ya de los propietarios de la tierra. En este último caso, los propietarios dejan de cultivar sus propias tierras, trabajan para ellos obreros asalariados. La yuxtaposición de capital y trabajo aparece ahora en la producción agrícola,
y con ella el problema de los salarios y las ganancias. El salario del trabajador, dice Turgot, será determinado por la cantidad de subsistencias que necesita. El strict necesario que aparece en los escritos fisiocráticos, pero la generosidad de la naturaleza le dará más que eso, y el excedente será la renta del propietario. Con esta renta se lleva a cabo la acumulación. El capital está creado y se hacen habituales los adelantos para el progreso de la industria y para el perfeccionamiento de la agricultura. Los fisiócratas no tuvieron la menor intención de usar esta clase de análisis para atacar a la clase terrateniente, pero ese análisis era muy propio para ser usado de esa manera. Los efectos prácticos de su enseñanza, igual que la de sus contemporáneos ingleses, contribuyeron a eliminar los obstáculos que se interponían en el camino de la industria capitalista. En una consideración retrospectiva, hay que considerar a los fisiócratas un puesto elevado entre aquellos que prepararon el terreno para la Revolución Francesa.